Bienvenidos a todos al podcast Buckleheads on Investing, episodio número 2. En este episodio tenemos un invitado especial, el Dr. David Blitzer, director general y presidente del Comité de Índices de S&P Dow Jones Índices. Mi nombre es Rick Ferry y soy el anfitrión de Buckleheads on Investing, un podcast que ha sido posible gracias al Centro John C. Bogle para la Alfabetización Financiera, una corporación 501-51C3. Berserk Pre Traven. En este episodio hablamos con David Blitzer, director general y presidente del Comité de Índices de S&P Dow Jones Índices, quien tiene la responsabilidad general de la selección de valores para índices, así como del análisis y la gestión de índices, antes de que el Dr. Blitzer se convirtió en el presidente del Comité del Índice. Era el economista jefe de Standard & Poor's. El Dr. Blitzer puede conversar con nosotros sobre muchísimos aspectos del promedio industrial Dow Jones y el S&P, comité del cual él es el presidente, pero hay algo que definitivamente no puede discutir. No puede informarnos cuáles acciones serán las próximas en ser seleccionadas para esos importantes índices, ya que son datos de altísima confidencialidad hasta el preciso día en que finalmente se anuncian. Sin embargo, hoy vamos a discutir en profundidad la metodología que subyace a la selección de las diversas acciones que entran y salen del promedio industrial Dow Jones y del S&P 500, así como de una multitud de otros índices bursátiles. Además, abordaremos cómo el mundo ha cambiado debido a la indexación. Ya no es simplemente un punto de referencia, ahora se ha convertido en una estrategia de inversión, y esto ha transformado por completo toda la industria de la indexación. Finalmente, hablaremos de cómo a los gestores activos les está resultando muy difícil superar a los índices, no solo en Estados Unidos, sino a nivel global, y cómo esto está expandiendo el uso de la indexación y de los productos indexados. Ahora, pasemos ya a nuestro podcast. Sin más preámbulos, tengo el honor de presentarles al Dr. David Blitzer de S&P Dow Jones Índices. Buenos días, Dr. Blitzer. Buenos días. Pueden llamarme David y es un placer estar aquí. De acuerdo. Muchas gracias, David. Bueno, tienes una enorme responsabilidad. ¿Cuántos índices estás siguiendo actualmente en S&P Dow Jones? Supongo que hay dos puntos de contexto que me gustaría mencionar para empezar. Normalmente solemos hablar de una cifra que ronda el millón de índices que se producen cada día, lo cual suena como una cantidad verdaderamente asombrosa. Pero es fundamental reflexionar sobre la manera en que los índices principales se desglosan o se subdividen en otros índices más detallados. Si reflexionamos sobre el S&P 500, que es por supuesto un índice único y general, pero cada una de las empresas que lo componen está categorizada en un sector específico, como el de la tecnología, y también en un grupo industrial, una industria en particular, y finalmente una subindustria. Y para todas esas categorías creamos otros índices adicionales. Además, podemos tener una versión con igual ponderación en lugar de una ponderada por el valor de mercado, y así sucesivamente. Así que el S&P 500 por sí mismo genera probablemente cerca de 500 índices. Y así es como llegamos a esta cifra sorprendentemente elevada de 1 millón. En cuanto a los comités, de hecho tenemos unos 45 comités organizados por geografía, por acciones, bonos y materias primas y ese tipo de cosas. En algunos casos gestionamos índices en cooperación con una bolsa. Un ejemplo sería que operamos con índices en Canadá, los cuales se conocen como S&P TSX. El TSX es la Bolsa de Valores de Toronto. Existe un comité específico para esos índices canadienses, el cual cuenta con miembros de la Bolsa de Valores de Toronto, así como con representantes de S&P Dow Jones. Yo presido directamente aproximadamente 15 de los 45 comités y participo activamente en la mayoría de los restantes. Así que suena como una responsabilidad muy grande, especialmente considerando que algunos de los índices más importantes que conocemos, como el S&P 500 y el promedio industrial Dow Jones, están incluidos en esos. Me surge una pregunta sobre esto. No siempre se les conoció como S&P Dow Jones Industrial Average. ¿Cuándo empezó a ser S&P Dow Jones Industries en lugar de S&P Indices y una compañía separada llamada Dow Jones? ¿Debió haber habido algún tipo de fusión o adquisición en el camino? Hubo una fusión, o quizás lo que podríamos denominar una combinación, que se completó en la segunda mitad del año 2012.
Bueno, había un poco de historia que lo precede o que está detrás. Para retroceder un poco en el tiempo, el Dow Jones era en sus orígenes propiedad de Dow Jones Company, la cual es la propietaria de The Wall Street Journal. Y no voy a poder dar todas las fechas con exactitud, pero aproximadamente en el año 2005 o 2006, News Corp, que ahora es la propietaria de The Wall Street Journal, adquirió la totalidad de Dow Jones Company. Y después de eso, News Corp estuvo buscando opciones y finalmente decidieron venderlo a la Bolsa Mercantil de Chicago, la cual la gente probablemente conoce debido a que los futuros sobre índices se negocian en la Bolsa Mercantil de Chicago, también conocida como la CME. Si avanzamos un par de años, la CME allá en Chicago se encontró operando una serie de índices internos en Nueva Jersey. Ellos también tenían un gran interés en los índices, y es que los contratos de futuros sobre el S&P 500 se negocian en la Bolsa Mercantil de Chicago, o lo que a veces simplemente llamamos la MERC. Y al mismo tiempo, S&P estaba muy interesado en lo que iba a suceder debido al promedio industrial Dow Jones, el cual sabíamos que era un índice principal ampliamente seguido. Y el resultado de una serie de intensas discusiones y meticulosos acuerdos fue que dos empresas se unieron y de verdad aportaron una gran cantidad de fortalezas que se complementaban de manera excepcional. Había ciertas ideas que la gente de Dow había desarrollado, las cuales nos hubiera gustado haber implementado a nosotros. Uno de los primeros índices realmente exitosos basados en dividendos fue creado por Dow y resultó ser muy exitoso. Y nosotros hemos hecho algunos, pero no han sido tan exitosos como ese. Nos miraron y habíamos tenido mucho más éxito con los grandes inversores institucionales y con los 500 de lo que ellos habían tenido con el Dow, y simplemente tenía sentido ponerlo todo junto. Obviamente requirió mucha discusión y demás, pero el 1 de noviembre de 2012, mientras la ciudad de Nueva York estaba prácticamente inundada por una tormenta llamada Supertormenta Sandy, empezamos a operar como una sola empresa. Ahora bien, si mi memoria no me falla, antes de que S&P y Dow Jones llevaran a cabo una combinación de negocios, lo que resultó en que su comité o uno de sus comités asumiera el control del promedio industrial Dow Jones, eran los editores de The Wall Street Journal, quienes se encargaban de seleccionar las 30 acciones que conformaban el Dow Jones. ¿Todavía tienen algún tipo de participación en ese proceso? Sí, lo hacen. No conozco de primera mano la historia del promedio industrial Dow Jones antes del 2012, obviamente, porque yo vengo de la parte del S&P, de la mitad del resultado. Pero hubo participación de los editores del Journal. Y reconociendo la larga y significativa trayectoria del Dow, es de hecho el índice bursátil más antiguo que se encuentra actualmente en existencia y que sigue siendo utilizado, y así sucesivamente. Y la valiosa aportación que el Wall Street Journal proporcionó durante, como bien sabes, casi 120 años en aquel momento, consideramos que era de suma importancia mantener una cierta vinculación con ellos. Y así creamos un comité, o se podría decir, continuamos con uno ya existente llamado el Comité de Promedios, que se encarga del promedio industrial Dow Jones, los transportes Dow y las utilidades Dow. Y ese comité tiene 5 miembros, 3 representando los índices S&P Dow Jones y 2 de The Wall Street Journal. Y estar en ese comité y presidirlo no solo es muy grato, sino que es excelente tener a 2 personas del Journal. Ellos aportan una perspectiva ligeramente diferente a la nuestra en cuanto a cómo ven la economía, los mercados y los acontecimientos en las noticias. Ambos son muy perspicaces y ha funcionado muy bien. Y la verdad es que me siento muy, muy complacido de no solamente continuar con la labor del equipo editorial de The Wall Street Journal, sino que además contar con la presencia de 2 personas sumamente valiosas en el seno de este comité. Recuerdo una conversación que tuvimos hace un par de meses cuando el comité decidió sacar a General Electric del Dow Jones. Parecía que iba a ser un gran impacto, un gran shock que GE saliera del promedio industrial Dow Jones, pero al final resultó que en realidad no fue un gran impacto. La gente lo aceptó muy rápidamente. GE fue uno de los miembros originales del Dow, y por original nos referimos a 1896. Durante los primeros 15-20 años del Dow, su presencia fue intermitente, entrando y saliendo en varias ocasiones, pero probablemente desde principios hasta mediados de los años 20, General Electric fue miembro continuo del promedio industrial Dow Jones ininterrumpidamente hasta este mismo año.
y considerando la extensa trayectoria de la compañía y su relación histórica con el índice, no es una decisión que se tome a la ligera. Obviamente no sacamos ni incluimos a ninguna empresa en un índice tan importante como el Dow sin una profunda reflexión, pero este caso particular requiere aún más consideración. General Electric ha atravesado lamentablemente por momentos bastante difíciles. Hay diversas personas que ofrecen diversas explicaciones y un sinfín de cosas más, y puesto que no soy un analista experto en el caso particular de GE, prefiero abstenerme de entrar en cualquiera de esos pormenores. Pero había pasado por momentos difíciles y creo que sus debilidades eran ampliamente reconocidas y aunque algunas personas querían mantenerlo, pero al analizarlo en un índice solo tienes 30 nombres porque esas son las reglas. Realmente sentimos que no deberíamos usar un nombre para una acción que no estaba funcionando tan bien. Mucha gente no creía que le fuera a ir tan bien y considerando la forma en que se calcula el Dow no estaba ejerciendo absolutamente ningún impacto en el índice. Así que no fue una decisión difícil una vez que nos sentamos a hablar de ello. Y es interesante que menciones que no tuvo un impacto tan grande en el Dow, porque el índice Dow Jones es, de hecho, un índice bastante particular. Se pondera, o sea, su valor se calcula basándose en el precio de las acciones que lo componen. Esto significa que cuanto mayor sea el precio de una acción, mayor influencia o impacto tendrá cualquier cambio en su valor sobre el índice general. Y Barbara, ¿no es esta una de las razones por las cuales las compañías que poseen precios muy elevados de miles de dólares quizás no se desempeñen adecuadamente en el Dow Jones 30? Así es, el Dow, como bien mencionaste, es bastante inusual. El único otro índice que conozco que se calcula de esa forma tan particular es el Nikkei 225 en Japón, aunque estoy convencido de que debe haber un par de otros con los que aún no me he encontrado. Y cuando miramos las acciones del Dow, nos gustaría que la relación entre la acción más cara y la más barata no fuera mucho más de 10-1. Así que cuando salió costaba probablemente unos 12 o 13 dólares la acción. La acción de mayor precio en el Dow en ese momento estaba en unos 200 dólares o más, y por eso GE no tuvo un impacto tan grande. Esa acción de 200 dólares habría tenido, digamos, entre 8 y 10 veces el impacto que GE tenía en el valor del índice. Simplemente no tenía ningún sentido hacer eso, ¿no? Así que lo reemplazamos con una acción de un valor ligeramente más elevado, que en nuestra opinión era una mejor representación de lo que estaba sucediendo en la economía y los mercados. Y creo que, ¿sabes? Después de que la emoción inicial se disipó en 1 o 2 días, en general aplaudimos y creo que la gente se siente más cómoda con el Dow tal como está ahora que como estaba cuando aún teníamos a GE en los últimos días. Vamos a hablar del S&P 500. Llevo en el negocio unos 30 años y he visto cambios bastante importantes en la metodología por la cual se calcula el S&P 500. Quiero decir, yo creo que en los años 90 hubo un par de cambios relacionados con Pipes. Estaba pasando de una metodología de capitalización total a una de capitalización flotante. Y luego hubo un cambio en la definición de qué acciones se consideran realmente estadounidenses y cuáles no son de EU. ¿Podrías hablarnos sobre algunos de estos grandes y significativos cambios que han ocurrido en el S&P durante los últimos, digamos, 25 años? Bueno, yo creo que el trasfondo que la gente debería reconocer, o sea, tener en cuenta, es que, bueno, claramente el mundo cambia, la economía cambia y la forma en que la gente usa los índices también cambia. Y así operar un índice hoy como se hacía, digamos, en 1982, cuando empezó el comercio de futuros, sería bastante ridículo y no funcionaría muy bien. Y ha habido muchos cambios desde entonces. Probablemente el cambio más grande es la cantidad de dinero que sigue al S&P 500, lo que significa que es mucho más visible y los cambios, el cambio de empresas marca una mayor diferencia y así sucesivamente de lo que lo hacía hace 30 o 40 años o algo así. El cambio de flotación, creo, fue en realidad a principios de los 2000. La idea es que, bueno, en primer lugar, el S&P siempre había mantenido una regla que establecía que para que una acción formara parte del índice o cuando se incorporaba a él, al menos la mitad de las acciones en circulación debían estar accesibles al público. Así que si tuvieras una empresa donde de los iniciados o los fundadores o lo que sea poseyeran el 80% de las acciones, eso estaba bien. Estoy seguro de que les iba muy bien, pero no sería elegible para los 500.
Pero incluso aplicando esa regla, existía la preocupación de que tuviéramos algunas acciones que no eran lo suficientemente líquidas y que por lo tanto podrían resultar difíciles de negociar, especialmente en el segmento inferior, es decir, en el de las acciones de menor tamaño dentro del índice. Y a medida que el volumen de operaciones y los fondos cotizados en bolsa fueron adquiriendo una mayor relevancia, estas situaciones se convirtieron en un problema significativo para un gran número de inversores. Así que lo que hicimos fue analizar el capital flotante, donde revisamos una vez al año las declaraciones de representación que las empresas presentan ante la SEC y nos esforzamos al máximo por determinar qué proporción de las acciones está realmente en el mercado y qué proporción se encuentra bloqueada en participaciones en manos de directivos o en manos de otra compañía. Y las participaciones que tiene una empresa en otra significarían que si ambas compañías se encuentran en el índice comenzaríamos a hacer un doble conteo. Sabes, por ejemplo, empresas como Berkshire Hathaway poseen grandes porciones de varias compañías grandes y diferentes que forman parte del índice. O donde las acciones simplemente no estaban disponibles porque la familia fundadora no iba a vender ya que no querían. E hicimos el ajuste para lo que llamamos ajustado por flotación. Así, si una empresa tenía el 80% de sus acciones en el índice, contaríamos ese 80% disponible en el mercado y lo contaríamos como disponible en el índice. Y tomamos el total de acciones en circulación y lo multiplicamos por 0.8 y ese sería el número de acciones que usaríamos para el cálculo del índice. Fue un cambio bastante significativo, aunque si uno tomaba el conjunto de las 500 acciones y simplemente calculaba un promedio del porcentaje de las acciones o participaciones de cada una de las empresas que estaban disponibles en el índice, el resultado era de aproximadamente un 93% o algo por el estilo. Así que hubo un puñado de empresas para las que esto representó un cambio bastante significativo, pero para la gran mayoría estamos hablando de solo unos pocos puntos porcentuales de variación en su valor, tal como se mide en el índice. Un domicilio, o lo que nosotros denominamos domicilio, que es la forma de determinar si una empresa es estadounidense, lo cual suena un poco ridículo y obvio para la gran mayoría de la gente, pero se complicó más. Alrededor de los años 2007, 2008 y 2009 sucedieron dos cosas importantes. Que primero, muchísimas empresas estadounidenses comenzaron a trasladar su sede social a Suiza, Irlanda, a varios lugares del Caribe, como Bermuda. Todos ellos querían evitar el pago de impuestos en los Estados Unidos, un asunto que ha vuelto a estar en las noticias durante el último año, más o menos. Y en un principio el comité encargado del índice, cuando los primeros 2 o 3 de estos casos comenzaron a surgir, dijo: ¿saben? Esas acciones violan claramente las reglas establecidas, porque el índice se supone que debe estar compuesto por empresas estadounidenses. No deberían ser empresas suizas, ni tampoco irlandesas, ni cualquier otra que no corresponda. Y comenzamos a expulsar a estas compañías una por una. Entonces, muy rápidamente recibimos noticias de muchos inversores, algunos de ellos inversores individuales, pausa, que expresaron: saben, he sido propietario de esta empresa por 40 años y ahora me están diciendo que ya no es lo que solía ser, pausa. También algunos grandes inversores institucionales que son un poco más, pausa, vocales que los inversores individuales posiblemente. Así que nosotros estuve yendo por ahí, escuchando a la gente y conversando con ellos. Celebramos una reunión anual a la que llamamos panel asesor, donde invitamos a muchos de los principales inversores institucionales y les pedimos que nos digan qué les gusta y qué no de nuestros índices. Y de ahí surgió la sensación de que la definición de lo que es una empresa estadounidense debería ser ligeramente diferente a dónde se constituye legalmente. Las dos cuestiones clave de las que nos hablan los inversores son, en primer lugar, cómo presentas tus resultados financieros. Los reportas a la SEC como si fueras una empresa de Estados Unidos, presentas un informe 10K y un 10Q. Eso es desde el punto de vista de un inversor. Si no haces eso, entonces no eres de Estados Unidos. Y en segundo lugar, ¿dónde cotizan tus acciones? Y ahí es bastante obvio, la bolsa de Nueva York, Nasdaq. Esas son las dos principales bolsas de valores estadounidenses que suelen mencionarse, y nuestras normativas actuales establecen que si realizas esas dos cosas y si posees al menos una porción significativa de tus activos o de tus empleados o de tus actividades dentro de los Estados Unidos, entonces eres una compañía estadounidense. La última regla es que hay algunas empresas chinas que el único lugar donde cotizan es Nueva York y Nasdaq. Informan con un 10K a la SEC, pero todas sus actividades comerciales están en China, pero no creemos que sean empresas estadounidenses.
Sí, es bastante interesante lo que mencionaste acerca de dirigirse a los inversores, a esos grandes inversores institucionales y cómo antes de llevar a cabo una modificación significativa en el índice, en realidad se entabla un diálogo con los demás participantes de la industria y también se conversa con los importantes inversores del S&P 500 para así recabar su valiosa opinión sobre los cambios que se están considerando antes de que se proceda a implementarlos, en lugar de simplemente hacerlo de forma aislada y sin consulta previa. ¿Hacen ustedes eso? Me refiero cuando están evaluando la posibilidad de incorporar una nueva empresa a su cartera o quizás de desinvertir en alguna que ya tienen. ¿Reciben aportes, opiniones o información relevante de la industria para tomar esas decisiones? Bueno, sí, creo que dado que aquí las reglas y las regulaciones han estado cambiando mucho a lo largo de los años y por eso debemos ser muy cuidadosos al, sabes, explicar lo que hacemos y lo que no. Cuando se trata de considerar añadir una empresa o eliminar una empresa del S&P 500, prácticamente lo mismo es cierto para cualquier índice. Esas discusiones son de carácter absolutamente confidencial. Su nivel de confidencialidad es tal que las únicas personas autorizadas dentro de S&P Dow Jones que tienen permiso para involucrarse en ellas somos precisamente aquellos de nosotros que nos dedicamos específicamente a los índices. Y para aquellos de nosotros, los que trabajamos directamente en los índices, no podemos realizar ninguna actividad comercial, no me es posible cotizar un precio, no puedo negociar ningún tipo de contrato. Eso está completamente fuera de los límites y cosas por el estilo. Entonces, asuntos que mueven el mercado, como la inclusión de una acción en el S&P 500, esas discusiones, esa investigación, ese análisis, están restringidos a un grupo muy pequeño de personas, esencialmente los que forman parte del comité del índice que lo gestiona. Y no conversamos con absolutamente nadie hasta que publiquemos un comunicado oficial en nuestra página web y lo entreguemos a todos los medios de comunicación en el que se especifica que esta empresa será añadida en tal o cual fecha o que esta empresa será eliminada. Así que ese tipo de conversaciones, aquellas que verdaderamente tienen un impacto significativo en el mercado, esas las mantenemos en estricta confidencialidad. En cambio, otras discusiones, temas mucho más generales, por ejemplo, ¿cómo se podría definir qué tipo de compañía se considera una empresa estadounidense? Para esos casos solicitaremos comentarios. Lo que hacemos la gran mayoría de las veces es que publicamos una carta o un documento en nuestro sitio web y explicamos cuáles son los problemas y pedimos a la gente que nos envíe sus comentarios. De hecho, pueden ir a nuestra página web y rellenar toda la información directamente allí. Y al mismo tiempo, si conocemos inversores, ya sean institucionales o individuales, que tuvieran una opinión o estuvieran interesados, queremos asegurarnos de escuchar su perspectiva y les enviaremos un correo electrónico diciendo: acabamos de publicar una consulta sobre este asunto y agradeceríamos mucho una respuesta. De esta manera nos aseguramos de contactarlo. Pero incluso con eso, si estamos realizando una consulta sobre una pregunta en particular, pediremos muchas aportaciones de la gente, pero no le diremos a nadie lo que vamos a hacer hasta que publiquemos el resultado para todos. Así que estamos muy preocupados de que la información crucial, todos los inversores tengan acceso equitativo al mismo tiempo, la misma información, y así sucesivamente. Y si estamos manejando algo que pueda influir en el mercado, lo mantendremos en estricto secreto hasta que se lo comuniquemos a todos simultáneamente. Así es como gestionamos lo que consideramos un índice justo y transparente. ¿Sería correcto afirmar que si una compañía de muy grandes dimensiones sale del índice, entonces el objetivo es encontrar a una empresa de un tamaño comparable o algo que se le asemeje bastante? Como habías comentado sobre el precio del Dow Jones Industrial Average, en lo que respecta a que el S&P ofrece un índice ponderado por capitalización, si surge una empresa con una capitalización de $100,000 millones, ¿buscan algo de un tamaño similar para incorporar? No estoy muy seguro de que haya muchísimas empresas de $100,000 millones dando vueltas por ahí que no estén en un índice, la verdad. Pero para las 500 hay una serie de reglas que se deben cumplir. Una que ya hemos mencionado es que tiene que ser una compañía estadounidense. Su valor de mercado debería ser, actualmente, creo que el mínimo es de unos $6,800 millones, al menos al momento de su inclusión. Debería ser rentable, es decir, basándose en las ganancias, GAAP debería haber obtenido beneficios el último año y esa es una regla inusual para un índice. Debe ser líquido. Si no es líquido, a alguien le resultará muy difícil negociar la acción y así sucesivamente. Así que esas reglas son públicas y una empresa que elegimos debe cumplir y de hecho cumple con esas reglas y así sucesivamente. Y todo eso se publica en algo llamado la metodología de índices de Estados Unidos. Está en nuestra página web. Algunos te dirán que es una gran cura para el insomnio, pero otros te dicen que en realidad vale la pena leerlo.
Muy bien, gracias. Adentrémonos en algunos de los grandes cambios que han tenido lugar en las clasificaciones de la industria, los cuales se han producido a lo largo de los últimos 2 años. Y probablemente podríamos comenzar con una visión general del sistema global de clasificación industrial, GICS, o de sus estándares, ¿verdad? ¿Y qué es eso? ¿Y cómo encaja todo eso en el S&P y en lo que ustedes están haciendo? Es un cambio a nivel global, son cambios muy grandes los que han tenido lugar. ¿Podríamos hablar de eso un poco? Ahí, desde el estándar global de clasificación industrial, se trata de un sistema diseñado para categorizar a las empresas dentro de un sector específico, como por ejemplo el sector de la tecnología o el de la atención médica, lo que constituye un grupo industrial. Y luego, dentro de ese marco, en cada grupo industrial encontraremos una o varias industrias y a su vez, dentro de cada una de estas industrias habrá una o varias subindustrias. De este modo, en el nivel más bajo existen alrededor de 160 subindustrias, lo cual representa una declaración bastante detallada sobre las actividades de una empresa. Y la clasificación se realiza principalmente analizando de dónde obtiene sus ingresos la compañía. También estaremos analizando los resultados financieros de las empresas y en ocasiones observaremos la manera en que el mercado financiero percibe a una determinada compañía y cómo el mercado, en ciertas circunstancias, puede estar viendo a una empresa realizando una actividad específica, aunque en realidad esté llevando a cabo algo mucho más significativo o de mayor envergadura. El GICS es una iniciativa que se mantiene y se gestiona de forma conjunta por S&P Dow Jones Índices y MSCI. Lo hemos estado gestionando conjuntamente desde que fue establecido, alrededor del año 1999. Y a escala global no recuerdo con precisión las cifras exactas, pero fundamentalmente cualquier compañía que cotiza en bolsa en cualquier rincón del planeta que un inversor pudiera siquiera considerar cuenta con una clasificación GICS, su sector, su grupo industrial, su industria y su subindustria. Alguien de alguna manera se preguntó, ¿por qué haces esto? Bueno, la manera en que los inversores piensan sobre los mercados y lo que los impulsa es que les gusta tener una noción de cuáles están subiendo y cuáles están bajando, porque es muy poco común que absolutamente todo se mueva al mismo tiempo. Así que alguien dirá, el S&P 500 subió un 3% la semana pasada. Fue impulsado principalmente por las acciones tecnológicas y el sector de la salud, mientras que el consumo discrecional tuvo un rendimiento inferior o algo por el estilo. Esos son todos los nombres de los principales sectores del mercado y la gente te explicará qué parte de ese 3% fue aportada por cada uno de ellos. Algunos, al caer, de alguna manera redujeron ese 3% total. Fueron otros los que lo impulsaron. Ellos se fijarán en periodos de tiempo, en lo que ha estado creciendo con rapidez y en todo ese tipo de cuestiones. Así que este año la gente ha comentado que las acciones tecnológicas están marcando la pauta y así sucesivamente. Y la forma en que deciden si eso no es cierto o no es observando el S&P 500 y luego analizando cómo le ha ido al sector tecnológico dentro de este. Y de hecho nosotros calculamos el S&P 500, calculamos el sector tecnológico como su propio índice. Y si lo desglosas en varios grupos industriales y en industrias, también calculamos índices para todos ellos. Así que puedes tomar esos datos y ver exactamente qué subió y qué bajó en el mercado, por cuánto y qué impulsaba el mercado en una dirección u otra. Se puede observar si las cosas cambiaron con el tiempo, ciertas áreas reaccionaron de manera muy positiva o negativa a los cambios en la política gubernamental, prácticamente cualquier tipo de cosa. Es realmente la manera de tomar el mercado de valores y como que desvelar todas las capas y comprender lo que está sucediendo. Así que algunos de los cambios más importantes que han ocurrido en los últimos 2 años son que los fideicomisos de inversión inmobiliaria o los bienes raíces eran parte del sector de servicios financieros. Ahora lo separaron y lo convirtieron en su propio grupo industrial, que incluiría los fideicomisos de inversión inmobiliaria o de capital. ¿O entonces vieron eso como una parte suficientemente significativa del mercado ahora para darle su propia clasificación industrial? Así es, cuando el GICS se lanzó allá por el 99, aparte de un puñado de fondos de inversión inmobiliaria, los REITs, no había realmente mucho sector inmobiliario en el mercado de valores para empezar y simplemente lo clasificamos bajo el sector financiero, pensando bueno que lo único que importaba era cómo se veían las tasas hipotecarias, así que decidimos dejarlo ahí. Saliendo de la crisis financiera en 2008-2009, bueno, para empezar, todo el mundo ya sabía perfectamente qué eran los bienes raíces porque habían jugado un papel muy importante en la crisis financiera.
Pero en segundo lugar, a medida que las tasas de interés disminuyeron y los inversores comenzaron a buscar fuentes de ingresos, los bienes raíces y en particular los REITs se convirtieron en una opción muy atractiva. La forma en que los REITs están estructurados hace que tiendan a pagar dividendos muy elevados en proporción a su tamaño. Se estaban entendiendo cada vez más y de hecho ese sector estaba creciendo, así que lo analizamos y dijimos, el sector inmobiliario es cada vez más importante y quizás debería ser su propio sector. Y en lugar de 10 sectores terminamos teniendo 11 sectores. En el proceso de hacer eso realizamos una gran cantidad de encuestas y conversamos con muchísimas personas, inversores institucionales, inversores individuales, algunas firmas de corretaje y en particular aquellas firmas de corretaje que realmente se enfocan y especializan en el sector inmobiliario y en los REITs. Y a raíz de eso, nosotros, y en este caso estamos hablando de S&P Dow Jones y MSCI, que trabajaron en conjunto, consideramos que el sector inmobiliario merecía obtener una mayor prominencia y ser, por así decirlo, desvinculado de su posición de estar tan integrado y casi oculto dentro del ámbito de las finanzas. El otro es que quizás por allá en 1999 el sector inmobiliario y el financiero de alguna manera se comportaban igual, pero si avanzamos hasta los últimos años ya no se estaban comportando de la misma manera en absoluto. Y tenerlo en el mismo sector con uno subiendo y el otro bajando no contribuía en absoluto a que nadie pudiera entender lo que estaba ocurriendo. Si acaso solo estaba enturbiando las aguas. Así que decidimos separarlo. Un cambio bastante significativo se produjo aquí el mes pasado con lo que antes era telecomunicaciones y tecnología, convirtiéndose ahora en tecnología y comunicaciones. Y fue algo muy importante porque ahora empresas como Facebook, Walt Disney, Alphabet, que es Google, es decir, algunas de las compañías más grandes que nosotros, los inversores, siempre hemos dicho, bueno, si quiero tener exposición a esas empresas, todo lo que tengo que hacer es simplemente comprar un fondo indexado de tecnología. Eso ha cambiado ahora. Si quisiera comprar un fondo indexado específico de la industria para tener exposición a Facebook o a Google, ahora necesito comprar algo llamado servicios de comunicación, porque ya no se le considera una empresa de tecnología. Eso es cierto. Y supongo que el trasfondo es quizás más detallado, pero creo que es más interesante que en la historia de los bienes raíces. Lo primero que hay que decir es que para el S&P 500, el sector de las telecomunicaciones se había reducido a solo 3 empresas. El número 3 tampoco era algo muy grande, así que algo realmente debería cambiar. Pero de hecho, ya habíamos estado discutiendo esto y analizándolo durante 3 o incluso 4 años. Y a medida que lo examinábamos nos dimos cuenta de que todo el vasto campo de lo que es la tecnología, las comunicaciones y las telecomunicaciones estaba experimentando una transformación muy acelerada. Para que se hagan una idea, los iPhones tienen aproximadamente 10 años y medio de existencia. ¿Sabe? Hace 11 años nadie tenía un iPhone, no existía, nadie poseía un teléfono inteligente porque el iPhone fue en esencia el primer smartphone. Retrocede incluso unos cuantos años más, ciertamente a principios de este siglo, pero probablemente ya bien entrada la primera década, si tu empresa contaba con un sitio web, eso era considerado tecnología bastante avanzada. Hoy en día nadie admitiría no haber tenido una web desde siempre. ¿Y cómo se comunicaba la gente hace 10, 15 años? Era un teléfono como el que usamos ahora mismo, con cables. El correo electrónico era en cierto modo algo bastante exclusivo. Tenías que estar en una universidad, por ejemplo, en 1995, para poder tener correo electrónico. Simplemente no existían, Nadie le enviaba mensajes de texto a nadie porque nadie sabía realmente qué era eso. Y probablemente algunas personas todavía se acuerdan de los telegramas. Así que el mundo ha cambiado de verdad un montón. Bueno, yo recuerdo telegramas. Yo también, puede que una vez envié uno o algo parecido, pero de todas formas no queremos revelar demasiado nuestra edad. Cuando empezamos a analizar esto y nos preguntamos, bien, ¿qué están haciendo todas estas cosas? Y se dedican a las comunicaciones. Parte de ello es una especie de ida y vuelta, comunicaciones bidireccionales, como lo que estamos haciendo ahora mismo. Una parte de esto son las comunicaciones de difusión y una parte muy importante de las comunicaciones abarca el cine, la televisión, el streaming, la transmisión de absolutamente todo tipo de contenido, ya sea entretenimiento electrónico o prácticamente cualquier forma de entretenimiento que puedas imaginar. Todo eso en su conjunto forma parte integral de las comunicaciones. Y para colmo, las empresas están saltando de un sector a otro, de una división a otra, sin cesar. AT&T, Verizon, por ejemplo, una de ellas posee una parte importante de Time Warner, la otra es propietaria de Yahoo, y así sucesivamente.
Sí que todo esto ha cambiado por completo. Para la gran mayoría de las personas, la comunicación hoy en día significa leer publicaciones sobre sus primos en Facebook o enviar mensajes por WhatsApp o un sinfín de otras cosas. Así que todo ha cambiado, pero todo se está interconectando, fusionando en la manera en que las empresas funcionan. Y sobre esa base no solo nos percatamos de que el concepto de telecomunicaciones, tal como se definía antes, ya no tenía ninguna validez, sino que era imperativo para nosotros comprender cómo debían configurarse las nuevas realidades. Facebook es en gran medida la principal forma en que las personas se comunican, y no es para decir nada inapropiado o poco amable sobre su tecnología, pero su verdadero negocio es la publicidad y ayudar a la gente a comunicarse. Y Google funciona de una manera muy similar. Su verdadero negocio es la publicidad y la búsqueda de información. La publicidad es un tipo de comunicación. Así que esa es la razón del cambio. Sí, admito que pocas empresas solían amar la tecnología, hay que buscar un poco más lejos para encontrarlas, pero creo que si les preguntaras o miraras sus estados financieros, descubrirías que han estado en comunicaciones durante los últimos años, si no es que más tiempo. Volviendo a los índices en general, cuando yo empecé en este negocio, los índices como el S&P 500 no se utilizaban como una forma de inversión o como una cartera de valores. Solo existía un fondo indexado de Vanguard y del cual sé que probablemente tienes una historia muy interesante y me gustaría mucho que la compartieras con nosotros si pudieras. Esto se ha convertido en un gran negocio, la indexación con el propósito de invertir en lugar de la indexación con el propósito de establecer puntos de referencia o la indexación con el propósito de medición económica. Con el advenimiento de la indexación con fines de inversión, si se incorpora a un producto, eso ha cambiado significativamente no solo tu negocio, sino también todo el negocio de la indexación para todos los diferentes proveedores de índices. Y podrías hablarnos un poco sobre el negocio y cómo han cambiado las cosas, porque la indexación se ha convertido en un producto para invertir en él, en lugar de ser simplemente un índice de referencia o una medición económica. Bueno, los índices en realidad empezaron probablemente como una forma de publicidad. Es decir, por lo que puedo entender de la historia que he leído, Dow Jones lanzó los industriales porque su objetivo principal era que la gente comprara su periódico. Y era una característica destacada del periódico el ofrecer un número que te informara con precisión sobre lo que había ocurrido en el mercado de valores el día anterior. El S&P 500 se inició en 1926, originalmente como el S&P 90. Standard & Poor's en aquel entonces estaba compuesto por dos empresas llamadas Standard Statistics, que eran una editorial financiera. Publicaban boletines informativos sobre cómo invertir y por esa razón también decidieron crear un índice. El primer producto para el inversor individual basado en índices fue el de Vanguard. Usted mencionó que también ha entrevistado a Jack Bogle. Él se lo puede contar mucho mejor que yo de primera mano. Probablemente te dirá que no tenían una gran cantidad de dinero al final del primer año y todos les dijeron que era antiestadounidense porque solo iban a ser promedio y así sucesivamente. Tenemos montones de datos que prueban que los índices en la mayoría de los trimestres y en la mayoría de los años superan a 2/3 a 3/5 de todos los gestores activos que existen. Así que, si ser una persona promedio significa que uno está superando a 3 de cada 5 individuos, entonces me daré por completamente satisfecho con ser simplemente promedio. Pero en lo que respecta al ámbito empresarial, y yo suelo afirmar que el S&P 500 estuvo allí, presente en el momento mismo de la creación. Fue el primer índice en un fondo mutuo minorista de Vanguard. No fue el primer índice en el que se negociaran futuros de índices bursátiles. Fue el primero que tuvo éxito y que se mantuvo por un tiempo considerable con los futuros en la Bolsa Mercantil de Chicago. Fue el primer índice en los Estados Unidos en tener un fondo cotizado en bolsa, el famoso SPDR. Esto fue alrededor de 1993 y la verdad es que sigue muy vigente hoy en día. Y si consideramos la mayoría de las métricas, es el índice más importante, sin duda alguna. Así que en verdad ha estado presente desde el principio y en el transcurso de ese proceso transformó su sistema de indexación en un verdadero negocio. Me uní a S&P por pura y simple casualidad aproximadamente 6 semanas después de que se iniciaran las operaciones de futuros y el índice 500, lo cual coincidió con el primer año en que, en lugar de ser considerado un centro de costos, todos empezaron a pensar que de hecho podría convertirse en un centro de ganancias. Y la verdad es que se ha convertido en eso con el paso del tiempo y el crecimiento ha sido realmente muy sólido y muy positivo y creo que todavía tiene un futuro muy prometedor por delante.
No sé, pasamos por una serie de pasos distintos y cosas así. Claramente, al mismo tiempo, el número de índices ha aumentado. La variedad de índices, lo que realmente significa la variedad de herramientas para los inversores, ha crecido drásticamente. Creo que ya lo había mencionado antes, índices que están específicamente diseñados para proporcionar ingresos por dividendos, lo cual es sumamente popular entre los inversores, índices para dirigirse a segmentos muy concretos del mercado, ¿sabes? Hablamos de las acciones tecnológicas y cosas por el estilo. Índices que se centran en acciones de crecimiento o en acciones de valor y la lista es interminable. Así que cada vez más cualquier estrategia de inversión que alguien pueda concebir y plasmar como un conjunto de reglas o una serie de pasos, otra persona puede crear un índice para ella y ofrecérselo a cualquier inversor que esté interesado. Eso lo vuelve un poco más complicado porque ahora tenemos que intentar diferenciar entre los índices tradicionales o los índices como puntos de referencia y los índices como estrategias de inversión, donde cualquier, ya sabes, un simple conjunto de reglas es todo lo que necesitas para crear lo que se denomina un índice. Incluido en esas reglas está cómo ponderas los valores, lo que significa que no tiene que ser ponderado por capitalización. Puede ser ponderado de muchas maneras diferentes siempre y cuando siga algún tipo de estrategia. Así que se vuelve un poco confuso para los inversores y estamos tratando de encontrar una diferenciación entre lo que a Jack Bogle le gusta llamar índices tradicionales. A mí me gusta llamarlos índices de referencia en contraposición a los índices de estrategia y se habla mucho sobre cómo diferenciar a ambos. ¿Tienes tú algún término distintivo o una forma particular de diferenciar los que utilices para eso? Probablemente no tenemos un término que haya sido ampliamente aceptado o algo por el estilo para, sabes, poder separar un grupo de otro o algo así, y dentro se convierte en demasiada jerga, demasiado argot. La gente los llama FMC, eso significa capitalización de mercado flotante, que es lo que se conoce como un índice de referencia. Pero si pusiéramos eso en todas las publicaciones, todo el mundo se rascaría la cabeza, así que no lo hacemos. Sí, estoy de acuerdo en que existe una enorme cantidad de índices distintos disponibles y que hay diferentes componentes fundamentales y diversas metodologías para construirlo. Las dos cuestiones esenciales que hay que tener en cuenta como punto de partida son que debes realizar dos acciones clave al elaborar un índice bursátil. En primer lugar, necesitas establecer un método claro para la selección de las acciones y en segundo lugar, debes disponer de una forma definida para ponderar dichas acciones. Y si te mantienes enfocado en esos dos aspectos, un inversor debería poder hacerse una idea clara de lo que está sucediendo. ¿Sabes si la selección habla de una industria determinada o, por ejemplo, una acción que ha estado pagando dividendos de forma ininterrumpida durante los últimos 25 años? Eso te da una idea clara de qué tipo de acciones está buscando la gente. Y luego, si observan la regla de ponderación, también pueden formarse una idea bastante precisa de lo que realmente está sucediendo. Es un poco más sutil quizás, pero si empiezas diciendo que el mercado está ponderado por capitalización, así es el mercado, ¿sabes? Son todas las acciones juntas. Apple, de Google, Facebook son grandes, ¿no? Pues tienen más peso en el mercado que alguna acción que está por orden de tamaño en el número 400 de la lista o en el 2000 o algo así. En cuanto cambio eso, obtengo resultados diferentes de la ponderación del mercado. Si le asigno una ponderación equitativa, lo cual es relativamente sencillo de observar, las acciones de menor capitalización recibirán una mayor ponderación, mientras que las acciones de mayor capitalización obtendrán una menor ponderación. Y esto, por supuesto, alterará los resultados. Si deseas visualizar el impacto, nosotros ejecutamos el S&P 500 de ambas formas posibles. Si los pondero en función de los dividendos que distribuyen, voy a conseguir mucho más peso, mucho más impacto y beneficio de las acciones con grandes dividendos y así sucesivamente. Se complica bastante más a medida que avanzamos en la lista, pero creo que si te ciñes a la ponderación y a la selección, tendrás una idea bastante clara de lo que está ocurriendo en el mercado. Y debo añadir, nadie sabe todo lo que está pasando en el mercado, así que no sigas ese camino, nunca llegarás al final. ¿De verdad que no? ¿O eso no es lo que dicen en la televisión? Sí, lo entiendo, pero dada la cantidad de años que llevamos tú y yo dedicándonos a esto, Rick, no sé tú, pero yo he aprendido que nadie, absolutamente nadie, lo sabe todo en el mercado. Y a mí me gustan mucho los índices porque no soy un gran partidario de intentar elegir la única acción que subirá este año. Sabes, volviendo un poco a la forma en que se construyen los índices con la selección de activos por un lado y la ponderación por el otro, no sé si recuerdas que hace unos 10 o 12 años creé algo que llamé la caja de estrategia de índices que mostraba los tres tipos básicos y diferentes de categorías para seleccionar valores que esencialmente cubren todo el mercado.
y luego analizando el mercado y luego un método cuantitativo donde eliges solo unas pocas acciones como metodología de selección. Y luego, en la parte inferior, tenía los ponderados por capitalización, por fundamentos, y luego los de ponderación fija. Y todos los distintos índices que se iban creando encajaban perfectamente en una de estas categorías. Nunca llegó a despegar, pero sabes, es exactamente la misma idea. Me alegra mucho escuchar lo mismo que estás diciendo ahora, porque la verdad es que no ha cambiado gran cosa. De acuerdo, sí. Lo recuerdo en general. No diría que recuerde cada caja al detalle. Entendido. Así que la indexación, sin embargo, en Estados Unidos parece ser la que lidera. Aquí en Estados Unidos los inversores ahora están adoptando la indexación y yo personalmente creo que mucho de eso tiene que ver con los fondos cotizados en bolsa y la capacidad de los ETFs para llegar a una audiencia mucho más amplia en la industria de corretaje y en otros lugares. Pero la indexación y en las carteras de indexación de tipo central, que parecen estar atrayendo la mayor cantidad de capital, han experimentado un crecimiento considerable en los Estados Unidos. Pero en el extranjero, donde en algunos lugares parecen ir con 20 años de retraso, aunque están poniéndose al día. ¿Crees que este crecimiento simplemente continuará? Yo sí creo que el crecimiento continuará, pero creo que hay algunos países que podrían tener una mentalidad de equidad o una forma de pensar más equitativa y otros que tienen mucho menos una mentalidad de equidad. Ciertamente hacemos negocios en Canadá, hacemos negocios en Australia, en ambos casos con la principal bolsa de valores de cada país. Están tan centrados en la renta variable como lo está Estados Unidos. Su atención, su sofisticación, su análisis es comparable a la de Estados Unidos y así. El Reino Unido también tiene una gran mentalidad de capital y cosas así. Uno de nuestros competidores posee una especie de índice principal en Gran Bretaña. Nosotros no, pero definitivamente estamos activos allí. Pero existen otros países, quizás Alemania sea uno de los que más sobresale, donde los inversores, de forma tradicional, realizaban sus inversiones a través de las entidades bancarias. Poseían una cantidad mucho mayor de productos de renta fija, o bien una gran variedad de productos estructurados de diferentes tipos, en comparación con las acciones y la inversión directa en el mercado bursátil, como es costumbre que hagan tradicionalmente los ciudadanos estadounidenses. Y como resultado, el crecimiento y la adopción de los ETFs y los fondos cotizados en bolsa es probablemente un poco más lento. Bueno, Hong Kong cuenta con un mercado financiero bastante activo. China tiene dos importantes mercados de valores. La volatilidad a veces genera preocupación en todos, ¿sabes? Sin importar dónde se encuentren. Pero ciertamente hay una gran expansión de capital y un crecimiento significativo de los ETFs en muchísimos lugares alrededor del mundo. Y parece ser algo universal en todo el mundo también, cuando uno compara el rendimiento de los índices S&P Dow Jones en relación con la gestión activa. Es bastante generalizado en todo el planeta que 3 de cada 5 gestores tienen un rendimiento inferior. Su análisis SPIVA ha experimentado un crecimiento considerable. El estudio SPIVA examina el desempeño entre los fondos de gestión activa y los índices de referencia y han estado realizando esta labor, si no me equivoco, durante aproximadamente 20 años. Lo mencionó brevemente antes, pero eso también se ha expandido. Ahora están cubriendo cada vez más países y están observando este fenómeno que ocurre en un mayor número de naciones. ¿Y cree que esto podría contribuir a incrementar la indexación? Sí, creo que sí lo ha logrado. Cuando presentamos SPIVA, que es el acrónimo de S&P Index versus Active, un nombre que elegimos cuidadosamente, nuestro objetivo principal era establecer un punto de referencia claro y robusto para poder comparar el rendimiento de los gestores activos con nuestros índices y otros productos similares. Lo hicimos de una manera que consideramos justa y apropiada, y la verdad es que ha sido muy, muy bien recibido por la industria. Creo que lo sorprendente fue que realmente pensamos que esto era solo para inversores individuales que no tenían acceso a mucha investigación institucional sofisticada. Al cabo de unos años descubrimos de repente que muchos fondos de pensiones de municipios, ya sabes, el departamento de policía de aquí y el departamento de bomberos de allá, sus fideicomisarios estaban llamando y diciendo, ¿me enviarías el último informe SPIVA? Se sentaban en sus reuniones trimestrales y ya sabes, miraban a los gerentes que habían contratado y decían, ¿por qué no pueden hacerlo también? Y así sucesivamente. Así que lo que pensábamos que era algo discreto para la persona común, de repente resultó tener mucho más impacto de lo que esperábamos. Pero creo que son datos buenos y fiables. Los índices no siempre ganan, pero lo hacen más a menudo que no. Y supongo que apostar por los promedios es lo que te pone por delante. Es un buen negocio para estar. Nos agrada.
Con esto quisiera agradecerle enormemente por su tiempo el día de hoy, David, y realmente apreciamos es el podcast Bogleheads on Investing, y hoy mi invitado especial, el Dr. David Blitzer de S&P Dow Jones Índices. Gracias, David, por estar con nosotros hoy. Gracias. Concluye el segundo episodio de Bogleheads on Investing. Soy su anfitrión, Rick Ferry. Únase a nosotros cada mes para escuchar a un nuevo invitado especial. Mientras tanto, le invitamos a visitar bogleheads.org y la wiki de Bogleheads. Participe activamente en el foro y ayude a otros a descubrir esta valiosa comunidad. Muchas gracias por escucharnos.